UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola, bienvenidos de nuevo a Derechos Humanos sin Fronteras. Hoy, como siempre, queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, quienes nos permiten llevar a más de 3 continentes el primer programa sobre derechos humanos que se transmite por la televisión chilena. Como Derechos Humanos sin Fronteras consideramos que estos derechos son universales y por lo mismo su defensa o denuncia afecta a todas las personas, sin diferencias de ningún tipo. Agradecemos a quienes hacen posible este programa, a nuestros invitados y a las organizaciones que en distintos lugares y escenarios y a veces en difíciles condiciones defienden y protegen la universalidad de estos derechos. A todos, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras. En los últimos días, Chile tuvo su contienda electoral en el cual se decidió acerca de una propuesta constitucional. Por esto le damos la palabra a nuestra coordinadora de comunicaciones, Vivian Silva. Bienvenida, Vivian. Erika, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia que nos acompaña a través de UCB Televisión y a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales y canales de YouTube. Como dices, el pasado 4 de septiembre pues ocurrió una jornada electoral muy importante para el pueblo chileno. En referente a esto, Derechos Humanos sin Fronteras emitió y difundió una declaración al respecto, la cual me permito leer a continuación. Conocidos los resultados de un plebiscito para aprobar o rechazar el texto de una nueva constitución presentado al pueblo de Chile por una comisión especialmente para estos efectos, Derechos Humanos sin Fronteras declara: 1. Más de 13 millones de votos emitidos para aprobar o rechazar la propuesta constitucional, siendo esta la participación ciudadana más alta en la historia de Chile, habla muy bien del espíritu cívico del pueblo chileno, lo que valoramos altamente. 2. Ambas opciones manifestaron su disposición para reconocer, respetar y hacer respetar los derechos humanos en cualquier circunstancia o lugar, lo que destacamos, agradecemos y esperamos que esto se refleje en el futuro texto constitucional. 3. Derechos Humanos sin Fronteras. Antes de la realización de este plebiscito, consideró oportuno no pronunciarse a favor de ninguna de las dos opciones, pues consideramos que el derecho a decidir libremente y a participar de la democracia es el pilar que debemos defender, sin tomar posición o bandera alguna en la contienda electoral, de acuerdo a la Carta y Mandato de Naciones Unidas, que es clara al definir los derechos humanos como universales y transversales, lo que no se puede mezclar ni confundir con las legítimas diferencias políticas que puedan existir al interior de los países. 4. Finalizado el acto electoral, el presidente Gabriel Boric se ha dirigido al país, donde sobre el resultado del plebiscito ha dicho: esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos a que trabajemos con más empeño, más diálogo, con más respeto y cariño, hasta abrir a una propuesta que nos interprete a todos, que nos dé confianza y que nos una como país. Derechos Humanos sin Fronteras comparte el espíritu de estas declaraciones y, junto con saludar la opción que triunfa en este plebiscito, invita a todos los actores involucrados a manifestarse públicamente por un estatus constitucional para la defensa de los derechos humanos. Finalmente, felicitamos al pueblo chileno que en este impecable acto cívico manifestó el respeto a las libertades individuales, a las instituciones republicanas y su deseo de construir colectiva y pacíficamente una propuesta constitucional con todas las expresiones y actores ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Así Derechos Humanos sin Fronteras saluda este ejercicio electoral y cívico del pueblo chileno.
Y hoy, como siempre, tenemos invitados internacionales para compartir experiencias sobre el tema de derechos humanos. Y hoy tenemos una invitada que nos agrada muchísimo tener en nuestro programa. Ella es Mireya Lara Saavedra, abogada de derechos humanos de Ecuador, del hermano país de Ecuador, abogada de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Riobamba, abogada laboralista, y ella es defensora de derechos humanos en su país, el Ecuador. Es activista en la defensa de derechos humanos desde hace más de 4 décadas y, como ya les hemos contado, está involucrada con los sectores sociales populares, indígenas, campesinos, trabajadores y particularmente con el sector de las mujeres. En un capítulo anterior nos compartió experiencias como activista en la defensa de los derechos humanos, involucrada sobre todo con el tema laboral, con los sectores sociales. Ha sido asesora de organizaciones de trabajadores y en especial también en la defensa de la naturaleza. Mireya, bienvenida de nuevo a esta su casa, Derechos Humanos Sin Fronteras. Buenos días, queridos amigos, amigas, Erika, Vivian, Juan Carlos. Un abrazo fraterno desde Ecuador, un saludo lleno de afecto a Derechos Humanos Sin Fronteras y el próximo evento fundacional que se realizará a fines de este mes de septiembre como una garantía de la promoción y de derechos humanos a nivel latinoamericano, donde un espacio va a servir de cobija para defensores y defensoras de derechos humanos de la naturaleza de muchos países que hoy más que nunca lo necesitamos, en tanto y en cuanto el neoliberalismo está devastando no solamente la naturaleza, sino también está explotando a los seres humanos. Así que aquí estamos junto a ustedes para compartir y absolver algunas de vuestras inquietudes. Gracias, Mireya. Y bueno, ahora entrando en materia, en lo que de tu trabajo, por ejemplo, todas estas reformas laborales que han flexibilizado las condiciones y han generado en algunas ocasiones una brecha mayor, una brecha de desigualdad en el ámbito laboral y especialmente en los sectores populares y en el sector de las mujeres. ¿Cómo hacer para contrarrestar esta situación y disminuir estas desigualdades? O por el contrario, estas reformas no han impactado. ¿Cómo es este universo en el Ecuador? Querida Erika y habitantes del mundo que nos escuchan, decirles que Ecuador es un pequeño país que desde el año 2012 ingresa al proceso de la dolarización y con ello la utilización de una moneda que no es nuestra y que incluso se paga un determinado porcentaje de señoriaje, es decir, la utilización. Resulta que la estructura económica de Ecuador es eminentemente primaria y donde el sector primario, es decir, está dedicado exclusivamente a la exportación de recursos petroleros, mineros, y por lo tanto necesita mano de obra altamente calificada. De tal manera que el mercado laboral es muy pequeño y al igual que en otros países de América Latina, pues existe no solamente la discriminación hacia las mujeres, sino fundamentalmente las brechas salariales, ¿no es cierto? Y de acuerdo al INEC, el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, para el año 2021 nos dice que solamente 3 de 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo pleno. El resto de mujeres se encuentran en la desocupación, subocupación y lo que se llama el trabajo no remunerado del hogar, pese a que miles de mujeres tienen tercer y cuarto nivel de estudios. Frente a esta situación y sabiendo que desde el Estado no se va a conseguir ninguna situación, nosotros venimos fortaleciendo los procesos organizativos de mujeres con la finalidad de impulsar o retomar, si se quiere, procesos productivos desde las mujeres a través de la asociatividad y diversificar los productos agrícolas, que es lo que más tenemos en nuestro país, que es maravilloso y abundante. Entonces, intentamos
Es decir, no solamente transmitir o trasladar conocimientos de lo que tiene que ser un producto de calidad, obtener los permisos necesarios, obtener el registro sanitario, acercar a la tecnología para estar a tono con la economía digital y de esa manera pues buscar alternativas de trabajo digno para las mujeres que a la final son las que sustentan y la familia y son las transmisoras además de cultura. En ese proceso pues estamos trabajando con diferentes organizaciones, fundaciones dentro de un proceso, si se quiere, colectivo de impulsar los emprendimientos transformadores de calidad y para ello pues estamos vinculándonos con instituciones de formación académica, con observatorios de las MIPYMES, con el Ministerio de Trabajo y también con ONGs internacionales con el objetivo de establecer redes de intercambio, primero de conocimiento, de relacionamiento y luego de impulsar los productos y servicios que están generando nuestras compañeras. Es muy interesante esta iniciativa, Mireya, que la vamos a abordar, a profundizar un poco más adelante, pero me llama la atención, de acuerdo a lo que nos cuenta, ya que la cifra es bastante impactante. Solo 3 de 10 hombres tienen pleno empleo y 2 de cada 10 mujeres. Es una cifra aterradora, podría decirse, pero ¿qué es lo que ha impactado usted como abogada en que esto sea así? ¿Qué es, digamos, la normatividad o las reformas que han impactado en que estas cifras estén hoy en el Ecuador? Desde la década del 80, cuando se imprime el neoliberalismo en forma, entre comillas, brutal, empiezan desde la década del 90 las reformas es decir, reformas al trabajo, reformas de flexibilización laboral y con esta cuestión de la pandemia ha resultado catastrófico porque más de 1 millón de personas trabajadoras en los sectores públicos y privados perdieron su trabajo y luego una vez pasada, entre comillas, igual la pandemia, estos han podido retomar algunos trabajos pero con condiciones precarias. Lamentablemente, la fuerza laboral en el Ecuador está disminuida. Fíjese que del 50% de los habitantes, que son aproximadamente 8 millones y que representan la PEA, solamente casi 1 millón están sindicalizados y de ellos pertenecen como a 8 centrales sindicales, es decir, el sindicalismo prácticamente está en crisis y más del 90% de las personas están fuera de la sindicalización, fuera de la organización y en donde se ven abocados a situaciones difíciles, precarias, de explotación. Entonces, ahí nosotros estamos aportando con la organización, asesoramiento, con el objetivo de que por lo menos conozcan sus derechos laborales y puedan tener un trabajo digno. La informalidad es terrible y buena parte de las mujeres que sostienen la economía están dentro de lo que se llama el trabajo no remunerado del hogar, es decir, son esas tareas, ¿sí?, que se realiza en el hogar, en la educación y que el sistema no reconoce, pero que de acuerdo a las cifras representaría alrededor del 15 o 20% de aporte a la macroeconomía. Entonces, en ese ámbito también se está trabajando desde el Consejo Nacional de Igualdad de Género y las organizaciones de mujeres con el objetivo de que con un nuevo concepto de trabajo no remunerado del hogar sea considerado dentro de las políticas públicas. Y dentro del ámbito sindical, pues estamos trabajando sobre todo desde la Confederación de Trabajadores del Ecuador, en la socialización del convenio 190. Justamente la semana anterior estuvimos en un segundo proceso de capacitación a las lideresas a nivel nacional y ahora vamos a bajar a las provincias con el objetivo de que ellas entiendan que sus espacios de trabajo tienen que ser seguros, tienen que ser en un ambiente de calidez y calidad y también se está
sensibilizando a los patrones, a las instituciones, de que tienen que observar la normativa internacional, la Constitución y también las políticas públicas para permitir un trabajo, es decir, de calidad respecto de hombres, pero fundamentalmente de las mujeres, mi querida Erika. Mireya, llama mucho la atención esto, ya que en países como Colombia, los movimientos sindicales han sido víctimas de persecución por parte de grupos armados, han asesinado a sus líderes por ejercer este rol de los sindicatos. No sé cómo sea, digamos, la situación en Ecuador, cuáles son las razones porque cada vez haya menos personas sindicalizadas, pero ¿cómo hacer para incentivar la participación de las mujeres y de los jóvenes en el movimiento sindical y renovar así como el relevo generacional o fortalecer este tipo de movimientos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se sindicalizan en Ecuador y cómo hacer para fortalecer este movimiento? Si bien es cierto, existe una crisis de sindicalización acá en el Ecuador, también ha abonado las políticas desde el Ministerio de Trabajo, en donde se ejerce mucha presión, se ejerce, es decir, amedrentamiento y se infunde miedo en los trabajadores que estando en una fábrica, ya sea del sector privado o informal, pretendan formar ni siquiera sindicatos, sino asociaciones. La sola intención o mención de formar una organización de protección de los derechos laborales es considerado como una amenaza, de tal manera que hoy las personas, es decir, tienen miedo de organizarse y, es decir, en Ecuador, pues prácticamente desde la Constitución del 2008 se ha terminado la sindicalización pública y únicamente quedan, si se quiere, un rezago de aquellos que están bajo la normativa del Código de Trabajo. El resto de funcionarios públicos están dentro de la normativa de la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, en donde prácticamente no existen garantías y en cualquier momento pueden salir del trabajo con una sola disposición u oficio del jefe de talento humano. La diferencia con los sectores públicos es que aún a través del contrato colectivo se puede generar la estabilidad por un determinado plazo. Sin embargo, pues la idea es que dentro de los contratos colectivos exista la presencia de las mujeres, porque lamentablemente tú sabes que el machismo cruza todas las instituciones y no se diga en la cuestión laboral, y lo que se pretende hoy es que esos talentos maravillosos que existen de dirigentes en los diferentes sindicatos, asociaciones, estén presentes en los sindicatos, en las federaciones y confederaciones, y esperamos que de aquí a un muy corto plazo mujeres puedan asumir la dirigencia nacional. Y en lo que se refiere al ámbito público es un poco más, si se quiere, más, no diría fácil, sino más bien más accesible a la conformación de asociatividades, colectivos, con el objetivo de generar alianzas entre nosotras y lograr, es decir, la consecución de políticas públicas. Frente a esta situación, pues te digo que a partir de la publicación de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a nivel nacional, en cada una de las provincias, como en este caso Riobamba, se creó colectivamente, y qué interesante, ¿no?, la ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia en todos los ámbitos, y a partir de ello creamos y construimos una agenda de trabajo, y en el que uno de los ejes fundamentalmente es el trabajo digno. Y en eso estamos. No es fácil, mi querida Vivian. Ya estamos, como tú dices, más de 4 décadas, pero hay que seguir comunicando, es decir, a los diferentes sectores, trasladando los conocimientos, las experiencias y sobre todo ir renovando nuevos cuadros con presencia de jóvenes para que puedan obtener una forma de trabajo digno, porque realmente aquí en Ecuador es muy difícil ya
que se pueda buscar una plaza de trabajo en el ámbito público porque existe exceso de trabajadores. Entonces, también creo que hay una falla del sistema educativo en donde se nos prepara o se les prepara a los jóvenes únicamente para ser empleados y no jefes de su propia empresa, que por lo demás, en Ecuador, el 99% de empresas son pequeñas, empresas familiares, dentro del concepto de la MIPYME, y solamente 1 o 2% de empresas grandes y el resto medianas. Entonces, los retos y desafíos están en que desde la misma sociedad civil tenemos que organizarnos para generar nuevas formas productivas y un nuevo relacionamiento campo-ciudad, poniendo en el centro la dignidad y la solidaridad de las personas. Mireya, con esto que nos cuentas, nosotros hemos conocido que tu trabajo, además, va mucho más allá de la investigación teórica y digamos, la manifestación de análisis e investigaciones, y que ustedes acaban de tener un encuentro, ¿sí? Que prácticamente lo que hace es materializar toda esta teoría, logrando trasladar este conocimiento a las mujeres, y que tuvieron un encuentro hace poco. Cuéntanos de qué se trató, cómo fue, compártenos esa experiencia. Gracias, Erika. Bueno, en la semana anterior, desde la Confederación de Trabajadores del Ecuador, como decía, es el segundo proceso a nivel nacional de capacitación a las compañeras en lo que es el concepto y cómo se debe, es decir, materializar un manual de utilización del convenio 190 para, lógicamente, evitar o prevenir la violencia y el acoso laboral en los diferentes espacios de trabajo. Esto a nivel de los sindicatos. Y te cuento que a nivel de privado hemos venido teniendo reuniones sostenidas a nivel local, regional, incluso nacional, en diferentes frentes. Es decir, si Ecuador es un país pequeño, las provincias aún son más pequeñas y tú no puedes establecer, es decir, divisionismos ideológicos, porque tú sabes que la mayor parte son amigos, familiares, y aquí la lógica es de la amistad, la convicción de apoyar procesos. Entonces, estamos trabajando aquí. Primero, el día sábado vamos a realizar el primer encuentro de mujeres de negocios y profesionales de Chimborazo, con el objetivo justamente de acercarles al conocimiento de la realidad local y nacional para preparar, es decir, las condiciones necesarias para que nuestras profesionales puedan emprender o fortalecer sus emprendimientos, pero con un conocimiento, es decir, si se quiere, investigativo, acercamiento a lo que son el registro sanitario, las posibilidades de exportación, al acercamiento a la utilización de la tecnología, redes sociales, y sobre todo establecer nexos con otras compañeras. Dentro de esta situación está la BPW Internacional, que es la ONG más grande de mujeres en el mundo. Ecuador es parte de ella y Riobamba es filial de Ecuador. Entonces, ese desde el frente de la sociedad civil organizada, y a nivel de sindicatos, pues estamos trabajando con las organizaciones que pertenecen a cada una de las federaciones. Es decir, ¿por qué yo tengo este amplio espacio de trabajo? Porque primero estamos trabajando como dentro de la asesoría jurídica o asesoría legal en la Confederación de Trabajadores del Ecuador, y tenemos el ámbito nacional. Y desde el ámbito de la sociedad civil, pues es un proceso muy interesante de irnos entendiendo, conociendo y uniéndonos en objetivos estratégicos para justamente llegar a la igualdad de género y dentro de una sociedad una intergeneracional y sobre todo paritaria. De ahí que desde hace 5 años, querida Erika, también estamos trabajando en encuentros internacionales. El primero se realizó en el año 2015 en República Dominicana. En el 2018 se realizó en Quito. Lamentablemente la pandemia impidió la consecución o la realización del siguiente evento, pero estamos preparando
el tercer encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe de los sectores populares a Brasil 2023, que será en el próximo julio, al cual están invitadas, convocadas las mujeres justamente de los sectores populares, de los sectores trabajadores, las amas de casa, los sectores comunitarios. Es decir, que estamos en una defensa permanente de los derechos humanos, cuidando nuestros territorios y buscando nuevas lógicas de dignidad, es decir, en contrario, o si se quiere, a diferencia de lo que se produce en el capitalismo o el liberalismo, que únicamente genera pobreza, miseria y explotación de la Pachamama. Bueno, Mireya, saludamos este tipo de, digamos, de encuentros que permiten nutrir, debatir diferentes posiciones, así como el evento que va a ser Derechos Humanos Sin Fronteras en septiembre, y varias organizaciones nos han enviado sus saludos y su apoyo a este evento que nos va a permitir de manera plural conocer diferentes posturas desde todos los espectros, sin fronteras ideológicas, políticas, y entonces aquí compartimos con ustedes este saludo al evento de Derechos Humanos Sin Fronteras. Queridas amigas y amigos chilenos, enhorabuena por esta iniciativa de Derechos Humanos Sin Fronteras, esta nueva ONG que se suma al universo de las organizaciones no gubernamentales. Siempre un apoyo más es necesario, y mucho más tratándose de la defensa de los derechos humanos, que no tienen fronteras. Es un concepto que tenemos que tener muy claro y ponerlo en práctica. Por eso, mi apoyo a esta iniciativa como presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FICGAR, y gracias por invitarnos en la persona de su director, Rodrigo Olledo. Mucha suerte y un abrazo fraterno. Aquí tenemos entonces el saludo del juez Baltasar Garzón, que apoya a Derechos Humanos Sin Fronteras y a la realización de este evento. Y con ustedes continuamos conversando acerca de diferentes temáticas de derechos humanos. Hoy estamos hablando de lo que sucede en el Ecuador y cómo a partir de iniciativas ciudadanas lideradas por nuestra invitada de hoy, la Mireya, se pueden transformar vidas de mujeres que quieren emprender. Y Mireya nos está compartiendo cómo ha sido no solo la situación de derechos humanos en este espectro en Ecuador, sino qué soluciones a partir de su organización se han generado para empoderar a la mujer en el mundo laboral, cómo empoderar este tema y visibilizar el tema de la economía del cuidado, cómo esto aporta y cómo la mujer es un pilar fundamental de las macroeconomías y de los productos internos brutos de los países. Mireya, has mencionado en varias ocasiones el convenio 190 de la OIT. Cuéntanos un poco más, vamos a compartir de qué se trata y en grandes, en grandes rasgos de qué se trata este convenio. Bueno, a 100 años de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo y luego del convenio 189 que aborda justamente sobre el trabajo para las trabajadoras no remuneradas del hogar, ellos, los directivos de la Organización Internacional del Trabajo, otras organizaciones entendieron que si no existe un clima laboral adecuado en los espacios de trabajo, no se va a obtener el producto necesario, la productividad necesaria y fundamentalmente otorgar una vida digna a las mujeres que son más del 50% de habitantes en todos los países del mundo. Frente a esta situación, pues en el año 2019 se aprobó
el convenio 190 que habla sobre justamente la prevención del acoso, de la violencia y acoso sexual acoso laboral en los espacios de trabajo, y el Ecuador, es decir, ratificó su adhesión a este convenio en el año 2020. Desde ese entonces, pues, se ha venido socializando en los diferentes espacios ciudadanos cómo implementar para que tanto empleadores como trabajadores podamos, es decir, bajarlo y aplicarlo en la práctica este convenio. Y entonces, a veces se dice que es más fácil exigir al Estado que aplicar en nuestros espacios. Y lo que estamos haciendo nosotros es primero socializando con nuestros compañeros y compañeras en las organizaciones sindicales, en las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que primero entendamos que hombres y mujeres procedemos de una misma matriz ontológica, que somos iguales ante la ley, ante Dios y ante la sociedad, y que por lo tanto merecemos las mismas oportunidades de dignidad. Y en este caso, el trabajo como un derecho humano, pero fundamentalmente como una necesidad básica de sobrevivencia para la comunidad, es importante que en las mujeres, es decir, sea visibilizado, interiorizado y sobre todo materializado a través es decir, de consensos, acuerdos de solidaridad y de comportamiento y convivencia solidaria en cada uno de nuestros espacios. Eso básicamente, es decir, ya lo venimos haciendo, y es importante entender cómo hombres y mujeres también están cambiando su mentalidad, porque se piensa, ¿no?, que sobre todo aquí en Ecuador ha sido una práctica que los sindicatos han sido eminentemente dirigidos y conformados por hombres. Entonces, hoy es importante que, de acuerdo a la Constitución del 2008, los diferentes espacios de dirección tienen que estar conformados en forma secuencial, ¿sí?, y paritaria. Entonces, una de las formas es capacitar a las mujeres, empoderarlas de sus derechos, pero también consensuar con los dirigentes, porque es muy duro, ¿no? Es muy duro pedir que un compañero, es decir, sea un poco solidario en los espacios, y mucho menos que las dirigencias estén encabezadas o lideradas por mujeres. Pero bueno, es todo un proceso que ya lo venimos trabajando, y lo importante de esto es saber que existe la predisposición de la dirigencia nacional para que se vaya cambiando esta mentalidad. Y los roles tradicionales no se cambian con decretos ni con más normativa, se cambian con comportamientos, con actitudes y con prácticas solidarias. Y eso es lo que venimos haciendo. Y en la sociedad civil, pues también venimos trabajando desde el Consejo de Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza de Chimborazo, que es una instancia de la sociedad civil organizada adscrita a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que es por mandato constitucional el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos de las personas. Ha sido interesante, una experiencia muy bonita. Nos ha tocado un poco enfrentarnos, si se quiere, a determinadas autoridades de los gobiernos locales. Sin embargo, no podemos decir que hemos tenido nosotros amenazas. Sí, hemos tenido que alzar la voz y sentar precedentes del ejercicio de los derechos de las personas, y no ha habido mayores problemas, a diferencia de otros compañeros que tanto en el oriente como en la costa sí han recibido amenazas de muerte, particularmente de las transnacionales mineras, petroleras, y eso sí ha sido una situación difícil, de tal manera que en ese campo también se está fortaleciendo la organización. De todo esto, lo que podemos sacar como conclusión es que la organización social es un instrumento de gestión y de defensa de los derechos de todas las personas, porque sin organización nos encontramos indefensos y podemos exigir, apoyándonos no solamente en la Constitución, sino fundamentalmente en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y ahora
Derechos Humanos Sin Fronteras, que aspira y esperamos sea un organismo aliado para trabajar a nivel internacional y fundamentalmente en Ecuador, en donde comprometemos nuestra presencia y participación. Este es el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena y que llega a ustedes gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso. Hoy estamos conversando sobre diversos temas de derechos humanos en el Ecuador y nos acompaña una muy querida invitada, Mireya, que continúa acá con nosotros, pero antes vamos a ver un saludo de una de las organizaciones que acompaña a Derechos Humanos Sin Fronteras en este trabajo por la universalidad de los derechos humanos. Hola, soy Daniel Romero y me congratulo en saludar a esta gran iniciativa que es Derechos Humanos Sin Fronteras. Los derechos humanos son universales sin importar la raza, religión o ideas políticas que se profesen. Derechos Humanos Sin Fronteras marcará un hito en el tratamiento de estos y será un antes y un después. Felicitaciones por abrir las puertas al futuro. Será un honor poder participar en este importantísimo evento. Muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, y nosotros ahora continuamos conversando estos temas tan interesantes. Y Mireya, has hecho alusión a la relación de la economía, a la relación de los derechos con el ambiente. Y no puedo dejar pasar de lado algo supremamente importante, como fue que en el mes de julio pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho humano a un ambiente sano, limpio, saludable y sostenible. Y esto, es decir, por primera vez a nivel global, el ambiente limpio, sano y sostenible se reconoce como un derecho humano. Este tema, pues uno ve que ha pasado como inadvertido por los medios de comunicación y en muchos estados, pero es trascendental y es muy importante. Háblenos un poco más de su trabajo, cómo este tipo de hechos impactan la defensa de los derechos humanos que ustedes realizan, no solo en el Ecuador, sino hoy con organizaciones como Derechos Humanos Sin Fronteras, pues en todos los países que podamos actuar. Bueno, es importante saludar el hecho de que las Naciones Unidas recién, luego de tantos años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconozca la naturaleza como sujeto de derechos y también como parte importante de la existencia de las personas. Recordar también que en Ecuador, a partir del 2008, se reconoce a los derechos de la naturaleza bajo los principios del summa causai. ¿Cuál es el contenido del summa causai? Entender a la naturaleza no como un objeto, sino nosotros somos parte de. Por lo tanto, así como las personas tenemos derechos inherentes desde que nacemos hasta que morimos, nuestra naturaleza es sujeto de derechos porque es nuestra madre de la cual sale todos los productos para la satisfacción de las personas. Y en esta situación, pese a que existe una normativa, es decir, orgánica para la defensa de la naturaleza, en la práctica no se está dando esta situación porque lamentablemente los gobiernos de turno vienen gobernando vía decretos y en donde en Ecuador es terrible decirle, siendo uno de los países pequeños pero más megadiversos del mundo, más del 70% de su territorio está entregado y concesionado a las transnacionales mineras. Por lo tanto, existe, es decir, un activismo permanente de todos los sectores de derechos humanos encabezados y liderados por las comunidades indígenas, por comunidades campesinas, por diferentes grupos de jóvenes como son los Yasunidos en defensa del territorio, en defensa de la naturaleza, particularmente de nuestro oriente ecuatoriano, que siendo maravilloso, hoy está siendo devastado
en una forma brutal, en una forma inclemente, y donde al gobierno de turno, que es eminentemente neoliberal, no le interesa la vida de las personas ni esa armonía con la naturaleza, sino únicamente la explotación en función de recibir dinero y entregárselo a las grandes transnacionales y al Fondo Monetario Internacional. Dentro de esa lógica, pues decirle, estimada Erika, que en el Ecuador existimos muchísimos defensores de derechos humanos de la naturaleza, reconocidos o no, pero todos estamos dentro de esa defensa irrestricta, y por eso es que se produce de cuando en cuando estallidos sociales, porque este Estado neoliberal prácticamente no da más. Y entonces es necesario que se regrese la mirada a otras formas alternativas de producción, es decir, de gestión de los recursos, porque lo que más tenemos en Ecuador son recursos, pero lo que no existe es capacidades de los gobiernos para hacer participar a las personas y la redistribución de los mismos. Hoy se está saqueando la naturaleza, y no solo ellos, se está privatizando y se están robando los recursos de las empresas estatales, y eso también es una parte donde hay otros actores de los sectores trabajadores que ya han, es decir, mencionado o convocado a movilizaciones para los días siguientes. Es decir, estamos en un terreno movedizo que cualquier momento puede reactivarse el estallido de octubre de 2022, que fue también una consecuencia de los resultados no cumplidos en octubre del 2019, mi estimada Erika. Mireya, muchas gracias con esto que nos compartes, y en esa misma línea, ¿cómo va a ser tu participación? ¿Qué vas a compartir a las demás organizaciones que vienen a este evento, que vienen de diversos continentes y de diversos lugares del mundo para conversar y reflexionar sobre las posturas respecto de los derechos humanos en cada uno de sus países? ¿Cómo va a ser tu participación en el evento de Derechos Humanos Sin Fronteras acá en Chile en este mes de septiembre? Gracias, Erika, por esta pregunta. Gracias a Juan Carlos Moraga y gracias a todos los directivos de Derechos Humanos Sin Frontera que han hecho posible que viajemos nuevamente a Chile, y en ese espacio vamos a reeditar, es decir, nuestras prácticas cotidianas, porque si bien es cierto, los derechos humanos son fundamentales para todos los seres humanos, como te decía, únicamente se han quedado en el discurso oficial, y más bien nosotros entendemos los derechos humanos como un instrumento político de dignidad, de defensa y de liberación de los pueblos, y sobre todo desde el sector de las mujeres, que no estamos peleando contra los hombres, sino que unidos contra nuestros compañeros de clase, queremos hacer de este mundo vivible para quienes vienen atrás y dejarles un mundo solidario. Por ello es que agradecemos nuevamente y esperamos compartir experiencias maravillosas en tu lindo país, mi querida Erika. Mireya, muchas gracias. ¿Y qué expectativas tienes? ¿Qué esperas llevarte de ese evento? ¿Qué esperas llevarte de aquí para Ecuador? ¿Cuáles son tus expectativas? El compromiso de que ustedes nos den el espaldarazo y podamos constituirnos como Derechos Humanos Sin Frontera en Ecuador como una filial del internacional liderado por ustedes. ¿Cómo una organización como esta, una plataforma que une diversas organizaciones de derechos humanos de distintas tendencias y posturas, cómo enriquece y cómo favorece esta labor de defensa de derechos humanos en los diferentes países? Bueno, yo creo que el pensamiento crítico es muy importante, y lo fundamental es centrarnos en objetivos estratégicos, justamente en defensa de los derechos humanos y la naturaleza. No podemos de pronto coincidir en determinadas posturas o corrientes, pero lo importante es que
La defensa de los derechos humanos y la naturaleza tiene que materializarse en cada uno de nuestros países en función de las condiciones específicas y dialécticas que estamos viviendo cada pueblo. Esas deben ser las directrices que nos orienten nuestro accionar y trabajo cotidiano, estimada Erika. Bueno, a Mireya, muchas gracias por compartir con nosotros. De nuevo, reiterar el compromiso de esta nueva plataforma de Derechos Humanos Sin Fronteras, donde la universalidad de los derechos humanos, donde ese compromiso de defensa en todos los países y hacer redes de defensa, pues va a permitir materializar y garantizar que los derechos humanos se hagan realidad. Y a Mireya, pues mil gracias, bienvenida de nuevo, gracias por compartir estas experiencias que permiten ilustrar y aprender en otros países y que esto sea útil en la defensa de los derechos humanos. Gracias de nuevo, Mireya, por estar acá. Muchas gracias y nuevamente un saludo muy, muy, muy grande, fuerte desde el centro del Ecuador, de la Sierra Centro, donde estamos con un frío increíble, pero un frío delicioso y con el corazón muy cálido. Muchas gracias y hasta vernos en Chile. Y a ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Derechos Humanos Sin Fronteras. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.